Bienvenidos al podcast Proyecto Tensiones entre la identidad institucional y la identidad individual de la comunidad educativa e institucional. Un estudio de caso de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Adolfo Galindo, junto al profesor Elber Bernal. Hoy queremos compartir con ustedes los avances de un estudio titulado Entre el discurso y la vivencia, que busca comprender y reducir las tensiones en la identidad institucional que la CUN proyecta y la identidad que vive y experimenta su comunidad educativa. Bien. Lo primero que tenemos que entender es que la identidad institucional constituye uno de los pilares esenciales en toda organización educativa y es aquello que da sentido de pertenencia y coherencia a esas acciones de una comunidad universitaria. Sin embargo, existen muchas instituciones, entre esas incluyendo a la CUN, que enfrentan una brecha entre ese discurso institucional y esa vivencia cotidiana de todos sus actores y de todos sus miembros. Bien, recordemos que cuando hablamos de actores y de sus miembros, son todas estas personas que se involucran a nivel operacional en la institución, como los docentes, los directivos, los estudiantes, los egresados, los titulados, y todo ese tipo de personas que se involucran en esa operación de la universidad. Bien, también... Hola, ahí usted sí tiene un elemento interesante que expone, es ese ecosistema de percepciones distintas. Cada uno, por ejemplo, los profes, el mismo profe, los otros actores, los estudiantes administrativos, pues cada uno puede tener una manera de ver la universidad, de apropiar los discursos, los símbolos, de ver todas sus dinámicas. Entonces ahí resulta bien interesante poder observar esos distintos elementos que hacen parte de esa identidad institucional. Eso, muy bien, profe. Bien, entonces... Esta distancia simbólica y esta distancia también comunicativa puede afectar esa legitimidad, ¿sí? La motivación y la calidad educativa de las instituciones. Y es que también en las universidades la identidad no solo se define, ¿sí? De quién es esa universidad, ¿cierto? ¿Qué lema o quiénes somos en esa corporación? Sino también cómo es percibida y cómo se proyecta. Bien, en el caso directamente de la CUN, la investigación identifica esa brecha entre ese discurso institucional, lo que lo comprende todo el tema de la visión, los valores y la vivencia cotidiana. Bien, como lo nombraba anteriormente, esos actores se puede evidenciar una falta de coherencia entre decir y el hacer institucional, ¿cierto? ¿Qué dice la institución y qué es lo que hace en realidad? Bien, ya entrando a todo el tema del contexto del problema de investigación, nos tenemos que preguntar, y surge esta pregunta, es que, ¿qué diferencia existe entre la identidad institucional promovida oficialmente por la institución CUN y la percibida por su comunidad universitaria? Y es que este interrogante nace de esa necesidad de poder reconocer cómo esas personas viven la institución más allá de todos esos documentos formales y cómo esa vivencia puede convertirse en ese motor de cambio para poder fortalecer la coherencia institucional. Bien. Esta pregunta tiene una implicación transformadora, ya que no solo pretende describir esas diferencias, sino también ofrecer un marco interpretativo que sirva para poder fortalecer la coherencia simbólica dentro de la organización. Bien, luego de esta pregunta surgen y nacen los siguientes objetivos, ¿bien? Que se integran y se estructura en la ruta metodológica, ¿sí? A la lógica de un enfoque mixto. Bien, tenemos como objetivo general orientar
ese estudio hacia la comprensión analítica de las diferencias identitarias, mientras que los objetivos específicos permiten también buscar una operación, ¿sí? De ese fenómeno dentro de tres dimensiones. Primero, esa documental y simbólica que es centrada en la identidad oficial, perspectiva y experiencial enfocada a los actores institucionales, y analítica interpretativa, que es dirigida a explicar las causas de las brechas y que esta estructura también con los principios de claridad, de coherencia y correspondencia metodológica. Bien, como pueden ver, como pueden observar ahí en la presentación, tenemos un objetivo general y unos objetivos específicos, ¿cierto? Sí, tenemos como objetivo específico poder identificar los elementos de la identidad oficial como visión y valores. Bien, todo el tema del himno y otros símbolos representativos, y la manera de cómo estos se socializan con la comunidad académica. Asimismo, también poder explorar esas percepciones, las experiencias y sentidos construidos por los miembros de la comunidad educativa frente a la identidad institucional promovida por la CUN. Y además, analizar las brechas y factores que explican las diferencias entre la identidad promovida y la identidad percibida. Bien, entonces le damos paso al profesor Elber para que siga con la respectiva ponencia. Gracias, profe. Dentro de la metodología nos pareció pertinente utilizar un enfoque metodológico mixto. Esto para poder identificar esas percepciones, esas experiencias, esas nociones, y también saber la cantidad de personas, quiero mencionar el profe, de egresados, estudiantes, administrativos, poder cuantificar a partir de algunas preguntas cómo se relacionan con ciertos elementos que hacen parte de la identidad institucional de la CUN. Ahí se aplicó un diseño no experimental y descriptivo para poder mencionar esos elementos que encontramos, pero pues haciendo también un análisis, no solo basándonos en mencionarlos, sino también en analizar lo que encontramos relacionado con esa brecha entre la identidad institucional promovida y la que se perciben distintos actores. Entonces, dentro de esas 4 fases, fueron 4 fases las que desarrollamos. En la primera hicimos una revisión teórica y documental. Entonces, en las páginas, en los blogs, correos, todo esto lo utilizamos para revisar cómo la CUN habla sobre su identidad, qué elementos menciona, la cultura organizacional, cómo se hace esa comunicación. Después ya hicimos ese marco referencial, tuvimos en cuenta lo simbólico, lo comunicativo, lo cultural y lo organizacional. Entonces, toda esta dimensión de la CUN, cómo esos símbolos se proyectan, cuáles son esas relaciones de comunicación, todas esas actividades y todas esas dinámicas. En una tercera fase fue la aplicación diagnóstica. Ya empezamos a utilizar de lleno esos instrumentos. Entonces utilizamos algunas encuestas, hicimos entrevistas no estructuradas y también un análisis semiótico de algunos elementos que encontramos. Y ya por último hicimos esa sistematización y análisis. Después de identificar qué dijeron, después de hacer, colocar unos parámetros, de hacer esta organización, clasificación, empezamos a hacer ese análisis, que pues se encadena en una triangulación de datos para contrastar todos estos discursos de los distintos actores. Entonces, todo esto, esta triangulación metodológica, la utilizamos para saber y conocer cuáles son esos elementos identitarios y cómo entran en conflicto, cuáles son esos puntos en común. Entonces ahí vemos que está esa dualidad entre el discurso y la vivencia. Entonces acá pues presentamos todos esos avances, todo lo que identificamos, todos esos
aspectos que hacen parte de la manera como se viven los elementos identitarios y cuáles son los que se proyectan. Continúe, profe. Bueno, en los alcances, entonces, como hay varias sedes, pues tuvimos en cuenta esa red amplia de sedes y de las distintas modalidades. Nos pareció más acertado eso. No solo ir a lo presencial, porque sería un poco muy centralizado, sino que fuimos a lo presencial, lo virtual, a distancia. Entonces, si bien no tuvimos en cuenta toda la totalidad de los actores, si cobijamos un número representativo para darles, valga la redundancia, esa representación de los discursos y las experiencias. Ahí utilizamos una estrategia híbrida, entonces combinando lo virtual y lo presencial para hacer esa recolección de la información, utilizamos diferentes herramientas para poder acercarnos más a los actores y hacerlo, utilizar todo eso para recabar la información. Entonces eso nos permitió pues acercarnos un poco más. Y la población de objetivo, ya lo había mencionado el profe, está conformada por distintos miembros de la comunidad educativa. Entonces tenemos los estudiantes, hay docentes, hay administrativos, hay estudiantes egresados y todos ellos se tuvieron en cuenta para recabar esta información. Ya en las conclusiones parciales, entonces, algunos de los hallazgos nos muestran que efectivamente hay unas percepciones distintas respecto a la manera como la CUN proyecta sus valores, su misión, visión y lo que las personas perciben o la manera como viven eh, esta identidad. Entonces, ahí hay narrativas distintas, hay elementos que nos llevan a pensar cómo se está dando esta comunicación, cómo se están adaptando, cómo apropiamos esos discursos y cómo tienen eco. Entonces sí vemos diferentes herramientas, diferentes elementos que hay que tener en cuenta. Entonces sí, ahí vemos unas tensiones. Esto pues nos invita a considerar de qué manera la identificación de estas tensiones nos pueden llevar a identificar puntos en común y a seguir trabajando para que estos elementos no se conviertan en algo obstaculizador para la universidad. Entonces sí es importante fortalecer esa coherencia simbólica, la comunicación y el sentido de pertenencia. Entonces mirar todos esos puntos, siempre van a haber lenguajes distintos, percepciones distintas, pero pues cómo estos elementos a partir del análisis pueden invitar a unas reflexiones respecto a la manera como la CUN proyecta sus valores institucionales, sus elementos identitarios y cómo los estamos adaptando desde nuestros distintos roles y funciones. Entonces acá pues vemos este cuadro de cómo se desarrolló, entonces desde lo cualitativo documental, lo cuantitativo y lo cualitativo interpretativo. Entonces los instrumentos que se utilizaron y esos resultados. Entonces, cómo sea esa identidad institucional, esa identidad oficial, esas percepciones que hay y esas brechas que se identifican. Muchísimas gracias.
Bienvenidos al podcast Proyecto Tensiones entre la identidad institucional y la identidad individual de la comunidad educativa e institucional. Un estudio de caso de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN.